Ya de vuelta a casa, tenemos una historia que contar y nos gustaría compartirla con ustedes. Esa historia incluye fotos, textos y nuestra propia voz. Queremos contarles lo que ha sido esta maravillosa misión que hemos vivido, que hemos llamado la misión de los Tobón. La misión de los Tobón, una jornada de servicio a ambos lados del velo. Fuimos llamados a la misión Medellín, Colombia, a trabajar en historia familiar. De por sí pensábamos que historia familiar sería trabajar con los recursos de Family Search. Empezamos a pensar en los antepasados, nuestros y de todos, a quienes habríamos de ayudar en algún momento, pensando en que ellos pudieran tener ese sentido de pertenencia y de agradecimiento hacia sus antepasados, y que pudieran de alguna manera retribuir enseñando a nosotros a manejar estos recursos. Llenos de emoción, llegamos a la ciudad de Medellín, donde nos encontramos con nuestro presidente y su esposa, quienes pudimos conocer y recibir nuestra primera entrevista. De allí partimos para nuestra asignación en la ciudad de Manizales, que de paso quiero comentar es mi ciudad natal. Empezamos como misioneros de digitalización. Trabajamos 11 meses digitalizando la parroquia de Chinchiná y las parroquias de Palestina, Arauca, La Rochela y luego Cristo Rey en Manizales. Aquí se ve la parroquia donde pasamos 9 meses o 10 meses, las cámaras y digitalizábamos registro tras registro, a veces de documentos en bastante mal estado. Disfrutábamos además del paisaje de la carretera en el viaje cotidiano. En 2015 había un gran énfasis en los días de descubrimiento. Tuvimos varios de estos días, pero los resultados fueron muy pobres. La asistencia era interesante, había recursos valiosos, etcétera, pero si se observa, la gente estaba más como espectadora y oyente que cualquier otra cosa. Cambiamos la estrategia. Dedicamos nuestros esfuerzos en realizar jornadas de indexación y arbitraje. La buena asistencia a las actividades y la constancia en realizarlas en cada rama empezaron a dar resultados promisorios. Como ustedes pueden ver acá, la gente empezó a asistir en buen número, a trabajar en los computadores, a participar activamente. También pudimos ver el cambio en las personas cuando querían saber en qué rama estaríamos este próximo domingo. Y entonces se volvió como una norma. El domingo estaremos trabajando en algunas de las ramas del distrito. El cambio dio frutos, pero el tiempo era escaso. A pesar del éxito en indexación y arbitraje, nuestros esfuerzos se limitaban a las noches y los fines de semana. Y con el trabajo que realizábamos esos fines de semana se lograron incrementos interesantes en los porcentajes, como se ve en el gráfico. Sin embargo, hay que reconocer que esas cifras estaban muy por debajo de la meta del área, que era 5% de personas salvando a sus antepasados. Se llamaron consultores de historia familiar, pero sin la dirección del sacerdocio es difícil que se logren resultados. En una de las ramas nosotros logramos tener un equipo de consultores maravilloso, pero faltó la dirección. Notamos que había gran necesidad de ayuda para salvar los antepasados, muchos desafíos con las cuentas LDS en la investigación genealógica y en salvar los antepasados. Y entonces pensamos que en medio de todo el trabajo de indexación habríamos de empezar a ayudar con los árboles.
y es que desde el principio sabíamos que el gran desafío en, en muchas unidades en todo el mundo es poder salvar los antepasados de cada quien, salvando sus propias familias. Eso empezó a abrirnos los ojos. ¿Cómo aplicar el conocido modelo uno a uno? Vimos que era necesario dejar de digitalizar para disponer de tiempo entre semana y visitar las familias en sus propios hogares. Y es que el trabajo que hacíamos en las unidades era muy bueno, entusiasmaba a la gente, pero la verdad es que no había tiempo para atender a cada uno según las necesidades particulares que cada quien tuviera. Cambio de asignación. A partir del 1 de agosto, la presidencia del área cambió nuestra asignación de digitalización. En lo sucesivo, trabajaríamos ayudando a las familias en salvar a sus antepasados. Y los resultados de esto fueron simplemente maravillosos. Las cifras empezaron a subir como el gráfico lo muestra. Empezamos a visitar cada familia en su casa. Pudimos visitar a las personas mayores que no tenían eh, idea de la tecnología, pero poco a poco pudimos ver el cambio y las ganas de todos para que fuéramos a visitarlos. Inclusive en lugares bien alejados de Manizales. El seguimiento, otra clave del éxito. Llevamos una base de datos de cada cita y de cada visita para poder anotar todos los datos personales y si la persona ya era salvadora y qué tipo de ayuda adicional requería. Una sola visita no era suficiente. Muchas veces teníamos que regresar para verificar si habían adelantado el trabajo para llevar más personas al templo. Y si habían hecho los compromisos que se habían establecido con esa familia. Una forma sencilla de manejar la agenda. La hermana Tobón mostró una gran habilidad en el manejo de la agenda, un calendario mensual para el día y la hora, y en la parte posterior se escribía la dirección y el teléfono de cada familia. Nos acercábamos a las personas y les preguntábamos si les gustaría ser visitadas en su casa. Nos identificábamos como misioneros de historia familiar y así podíamos conseguir citas y podíamos encontrar direcciones y visitar las familias pidiéndoles con anticipación que prepararan su librito de la familia para poder aprovechar de una mejor manera el tiempo. Y así nosotros pudimos tener días de gran cantidad de trabajo por estar bien organizados. Gráficos para cada uno. Family Search dispone de varios gráficos que generan gran entusiasmo. Y con estos gráficos nosotros mostrábamos a la familia cómo estaba su árbol y qué le faltaba todavía. Creo que podríamos decir que teníamos un centro de historia familiar ambulante. Llevábamos todo lo que fuera necesario, impresora, computadores, internet y el GPS nos ayudó a encontrar direcciones difíciles de hallar. Inclusive llevábamos extensiones, papel, todo lo que fuera necesario, como dijo mi esposa. Esto nos permitió ayudar a todas las familias, porque la verdad es que solo en una de las visitas, en una casa en particular, no tuvimos ni internet para nuestros celulares, pero de resto teníamos todos los recursos necesarios para poder ayudar a las personas. Y el gozo que la gente tenía como resultado de estos esfuerzos es inolvidable. La historia familiar y los recién conversos. Vivimos historias emotivas con varios conversos yendo al templo con sus propios nombres. Inclusive conversos que en el proceso de conversión, no siendo bautizados todavía, habían adelantado su árbol genealógico. Y qué experiencia tan linda poder ir al templo. Las nuevas tecnologías. Se enseñó también sobre las aplicaciones para los que tenían teléfonos con datos. Estas aplicaciones son muy variadas, trabajan con Family Search de una manera sincronizada.
Hay algunos de ellos que inclusive buscan las ordenanzas que están pendientes para que las personas puedan enviar sus nombres al templo o llevarlos, como este último, Hope Chest. Trabajamos con los misioneros. La historia familiar es un recurso adicional y poderoso en la obra de salvación. Estuvimos ayudando a los misioneros a conocer las herramientas de Family Search y todos los recursos que hay disponibles. Algunos de ellos están absolutamente entusiasmados en encontrar sus propios antepasados y esa experiencia les sirvió para poder ayudar a sus propios conversos, e inclusive investigadores y personas menos. El librito Mi familia, un recurso sencillo pero poderoso. Son historias que nos unen. Tuvimos oportunidad de mostrar nuestros propios libros para poder dar un ejemplo con esta herramienta poderosa. Como misioneros mayores pudimos reunirnos con la familia. Compartimos nuestra vida y nuestros esfuerzos con nuestros seres queridos cuando fue posible o necesario. Y hay una gran diferencia con los demás misioneros y es que nosotros podemos tener ese contacto con la familia. Qué bueno fue haber estado en Chipre, la rama Chipre a la cual asistimos durante 18 meses y con la cual tuvimos la oportunidad de ganar grandes amigos que recordaremos para siempre. Regresamos a Medellín donde empezamos, para el último adiós a nuestro presidente de misión y su esposa. Gracias, Gracias familia familia Calderón. Calderón. Un día nos encontraremos con El Salvador y con muchos otros. Comparto mi testimonio de que la familia puede ser eterna, que nuestros antepasados viven y se pueden comunicar con nosotros si el Señor lo permite, que en nuestra misión sentimos en varias ocasiones su cercanía o su influencia. De esto doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo más importante de la vida es la familia. ¿Quién no quiere tener su familia para siempre? Y es allí, en el templo, donde podemos sellarnos como familias eternas y donde por nuestros esfuerzos podremos conocer a aquellos a que nos antecedieron. Y sé que estas cosas son verdaderas y si nos esforzamos podremos estar realmente felices para siempre. A manera de resumen, queremos compartir las buenas prácticas. Trabajar uno a uno, idealmente en su hogar. Tomar el tiempo necesario o programar otra cita. Dejar gráficos, poner tareas y lograr compromisos. Hacer seguimiento. Reconocer los logros. Definir lo que se quiere lograr y saber cómo lograrlo. Hacer preguntas que generen historias. Escuchar sin prisa las historias y aprovecharlas.